Capítulo 17. Todas las noches, hacia las 11, volvía a empezar. Al principio eran llantos, luego la intensidad iba en aumento. El ritmo se aceleraba y aquello se convertía en un torrente de estertores que le llegaban a través del tabique. Un niño musulmán de 10 años se moría de tuberculosis ósea en el cuchitril de al lado. Se llamaba Savia. ¿Por qué esta agonía de un inocente?, se indignaba Paul Lambert, en un lugar ya abrumado por tantos sufrimientos. Las primeras noches había cedido a la cobardía. Para no oír, se había taponado las orejas. Era como Job al borde de la rebeldía, explicará. Por mucho que buscaba en las escrituras a la luz de mi lámpara de aceite, no conseguía encontrar una explicación satisfactoria a la idea de que Dios pudiese permitir aquello. ¿Quién hubiera podido atreverse a decir a aquel niño que se retorcía de dolor: sé feliz tú que eres pobre, porque el reino de Dios es tuyo; sé feliz tú que ahora lloras, porque mañana reirás; sé feliz tú que tienes hambre, porque serás saciado? Aquello parecía absurdo. El profeta Isaías trataba de justificar el sufrimiento del inocente. Eran nuestros sufrimientos los que él padecía, servían para curarnos de nuestros pecados. Desde luego, la idea de que el sufrimiento de un ser pudiera contribuir a la curación del mundo era atractiva, pero ¿cómo admitir que la agonía de mi vecinito formaba parte de aquella ascesis? Todo en mí decía que no. Tuvieron que pasar varias noches antes de que Paul Lambert aceptase oír los gritos de Savia, y aún varias más para que los oyera no solo con sus orejas, sino también con su corazón. Se sentía desgarrado entre su fe de sacerdote y su rebeldía de hombre. ¿Es que tenía derecho a ser feliz, a cantar las alabanzas de Dios cuando había a su lado aquella agonía intolerable? Al no poder comunicar su dilema a alguien, Lambert recurrió a la oración. Todas las noches, cuando el hijo de su vecina volvía a empezar a gemir, hacía el vacío en él y rezaba. Entonces dejaba de oír los llantos, los gritos, los ruidos, dejaba de percibir los roces de las ratas en la oscuridad, dejaba de notar los hedores de la cloaca atascada delante de su puerta. Según su propia expresión, se hacía ligero como el aire. Al principio mi oración se trataba exclusivamente de la agonía del pequeño Savia. Suplicaba al Señor que aliviase sus sufrimientos, que abreviase su sacrificio, y si Él juzgaba que aquella prueba era verdaderamente útil para redimir pecados de los hombres, Él, que no había vacilado en sacrificar a su propio hijo, entonces le pedía que me permitiera tomar parte en ella, hacerme el honor de sufrir en lugar de aquel niño. Noche tras noche, en la oscuridad, con los ojos fijos en la cara del santo sudario, Paul Lambert rezaba hasta que se acallaban los gemidos. Rezaba e imploraba incansablemente: tú que moriste en la cruz para salvar a los hombres, ayúdame a comprender el misterio del sufrimiento, ayúdame a trascenderlo, ayúdame, sobre todo, a luchar contra sus causas, contra la falta de amor, contra los odios, contra las injusticias que lo provocan. La enfermedad del niño vecino se agravaba mientras redoblaban los estertores de su agonía. Una mañana el sacerdote tomó el autobús que llevaba al hospital de Jorraj. Dio 30 rupias al enfermero responsable de la farmacia del establecimiento. Necesito una jeringuilla y una dosis de morfina. Es muy urgente. Ya que su mal era incurable y que mi oración había fracasado, dirá para justificarse, al menos Savia debía morir en paz. Ayudada por sus 3 hijos de 11, 8 y 5 años, la madre de Savia se pasaba los días agachada en la calleja confeccionando bolsas de papel con periódicos viejos. Era viuda también. Había muchas viudas en la ciudad de la alegría. Y aquella actividad representaba su única fuente de ingresos para el sustento de su familia. Pero a cada instante tenía que interrumpirse, levantarse y recogerlo todo para dejar pasar a un triciclo o a una carreta.
Paul Lambert había observado que nunca abandonaba su sonrisa. Al acercarse al cuchitril, advirtió miradas hostiles. ¿Qué iba a hacer aquel cura católico en la casa del pequeño musulmán que se estaba muriendo? Quería convertirlo a su religión, decirle que Alá no era el verdadero Dios. En el barrio eran numerosos los que desconfiaban del francés. Se contaban tantas historias sobre el celo de los misioneros cristianos, sobre su habilidad diabólica para infiltrarse por todas partes. ¿Acaso aquel, para no despertar sospechas, llevaba en vez de sotana pantalones y zapatillas de deporte? Pero la madre de Sabia le recibió con su hermosa sonrisa, mandó a su hija mayor en busca de una taza de té en la tienda del viejo hindú e invitó al sacerdote a entrar bajo su techo. Un olor a carne putrefacta le hizo dudar unos segundos en el umbral. Luego se hundió en la penumbra. El pequeño musulmán yacía en un colchón de trapos con los brazos en cruz, la piel ahuecada por úlceras llenas de moscas, las rodillas medio dobladas hacia el descarnado torso. Paul Lambert permaneció quieto ante él. El niño abrió los ojos, un destello de alegría iluminó su mirada. Paul Lambert quedó conmovido hasta lo más hondo. ¿Cómo creer lo que estaba viendo? ¿Cómo podía emanar tanta serenidad de aquel cuerpecito martirizado? Sus dedos se crisparon sobre la ampolla de morfina. «Salam, sabia», murmuró sonriendo a su vez. «Salam, gran hermano», respondió el niño con voz débil. «¿Qué llevas en la mano? ¿Bombones?» Sorprendido, Paul Lambert dejó caer la ampolla que se rompió. Sabia no necesitaba morfina. Sus facciones destilaban una paz que me desarmó. Estaba magullado, mutilado, crucificado, pero no estaba vencido. Acababa de ofrecerme la mayor de las riquezas, una razón secreta para no desesperar, una luz cegadora en las tinieblas.